¿Realmente conocemos toda la historia del Titanic? ¿Qué secretos se ocultan en sus profundidades, aguardando ser descubiertos? ¿Están las hazañas de sus valientes tripulantes, como Lawrence Beasley, aún por revelarse en su totalidad? La historia del Titanic ha sido contada y recontada durante más de un siglo, y a menudo se ha presentado como un relato trágico e inalterable, una narrativa perpetuamente trenzada con el horror y la desesperación de aquella fatídica noche. Sin embargo, en lo profundo de la helada oscuridad del Océano Atlántico, a casi 4.000 metros de profundidad, un equipo de científicos ha desafiado esta concepción establecida, desenterrando datos que no solo cuestionan nuestro entendimiento previo, sino que también podrían revolucionar por completo nuestro conocimiento sobre esta catástrofe. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Desclasificado, dale a me gusta y deja un comentario con al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video con otras personas. Eso ayudaría mucho a mi canal. Gracias y seguimos adelante. Durante décadas se consideró que el relato del Titanic estaba cerrado, que se habían explorado cada uno de sus aspectos y que no quedaban más enigmas por resolver. Sin embargo, en el año 2025, un nuevo enfoque, potenciado por innovadoras tecnologías digitales y un renovado interés científico, permitió una mirada fresca y reveladora a los restos del icónico transatlántico. Utilizando la fotogrametría digital y escaneado tridimensional, los investigadores lograron crear una copia digital sin precedentes de la embarcación hundida. Este esfuerzo fue el resultado de una colaboración entre expertos en ingeniería submarina, quienes se unieron a la causa con la misión de mapear completamente el sitio del naufragio y desentrañar los misterios que habían permanecido en las sombras durante más de un siglo. Equipados con submarinos robóticos dotados de cámaras multiespectrales, láseres y sofisticados programas de mapeo tridimensional, los investigadores trabajaron incansablemente. Durante semanas, estos dispositivos escanearon el área, capturando más de 700.000 fotografías desde todos los ángulos imaginables y recopilando un asombroso total de 16 terabytes de datos. Según uno de los ingenieros del equipo, este esfuerzo fue una especie de reencarnación, un medio para regresar a la noche en que el Titanic se hundió. Las primeras imágenes obtenidas de los restos del barco dejaron a los expertos boquiabiertos. La proa, aún majestuosa, apuntaba hacia Nueva York, un destino que nunca alcanzó. A medida que se exploraba el sitio, se descubrieron elementos desgarradores: barandas retorcidas, escotillas vacías y cadenas de ancla esperando una orden que nunca llegó. Pero a solo 600 metros de distancia, la popa presentaba un panorama completamente diferente: un esqueleto destrozado, cubiertas colapsadas y calderas dispersas en el fondo marino. Entre estas dos partes se extendía un pasillo de 5.000 artefactos, un testimonio tangible de la agonía que vivió el Titanic. La magnitud de este hallazgo radica en la asombrosa precisión y el detalle que se logró. Por primera vez, era posible observar elementos individuales, como un tornillo, un zapato infantil o un logo desvanecido en un servicio de té, y se podía rastrear la ubicación específica de cada objeto, lo que proporcionó a los investigadores una cronología casi forense de la tragedia. La fidelidad de este modelo tridimensional fue tal que permitió contar las muescas de un engranaje o identificar marcas de quemaduras en el cableado, desmintiendo así viejos mitos de manera instantánea. Uno de los descubrimientos más impactantes fue que el rompimiento del barco no fue un evento inmediato, como a menudo se retrata en las películas. El escaneo revela una angustiosa secuencia de eventos: el retorcimiento de vigas de acero, el colapso de cubiertas y la dispersión de maquinaria a cientos de metros, mientras la popa se sumergía violentamente en el agua. En contraste, la proa se hundió suavemente en el lodo, lo que explica la diferencia en la apariencia de los restos y la presencia de pertenencias personales de lujosas cabinas junto a la pala de un fogonero. Cada pasaje explorado por los submarinos revelaba nuevos detalles, incluyendo espacios que antes habían permanecido invisibles, pasillos con cableado derretido y literas colapsadas que se mezclaban con equipaje atrapado en los escombros. La precisión de la tecnología permitió reconstruir las posiciones de las personas en esos últimos momentos y cómo se desarrolló el caos con rapidez. Sin embargo, estas revelaciones visuales también plantean preguntas aún más profundas. Si el exterior del Titanic narra una nueva historia,
¿Qué secretos revelará un estudio minucioso de sus interiores, especialmente de las salas de máquinas y los sistemas eléctricos, sobre la última lucha del barco? Fue la historia de heroísmo y tragedia más compleja de lo que habíamos imaginado. El último tramo del escaneo desplazó el enfoque de los espectrales pasillos a un auténtico campo de batalla en las últimas horas del Titanic. Las máquinas y el valiente equipo que luchaba por mantener la esperanza cuando otros ya se habían rendido. Si la superficie es impactante, lo que el escaneo descubrió profundamente bajo las cubiertas es aún más asombroso. Cuando los investigadores creían haberlo visto todo, surgieron nuevas revelaciones. Lo acontecido en las salas de máquinas cambió el destino de todos a bordo. A lo largo de la historia del Titanic, la atención siempre se ha centrado en los eventos en las cubiertas superiores. Pasajeros en pánico, corriendo hacia los botes salvavidas y una orquesta que tocaba valientemente ante la muerte, mientras los oficiales intentaban mantener el orden. Pero, ¿qué sucedía realmente en lo profundo del barco, en su corazón palpitante, envuelto en fuego y vapor? Hasta hace poco, esta parte de la historia había permanecido en la penumbra de la especulación. Sin embargo, gracias al escaneo tridimensional, esas sombras se han disipado, revelando un panorama de increíble valentía y sacrificio. El Titanic no era simplemente un transatlántico, era una planta de energía a flote con 29 calderas y más de 150 fogones, alimentando algunos de los motores a vapor más grandes de su época. Las salas de máquinas eran vastas, laberínticas y peligrosas, incluso en aguas tranquilas. Para los fogoneros, trimeros y mecánicos, la vida allí era un ciclo interminable de sudor y fatiga, con turnos de 12 horas, calor insoportable y ruido ensordecedor. En sus últimas horas se enfrentaron a una prueba inimaginable. El nuevo escaneo, basado en más de 700.000 imágenes de alta resolución, mostró con asombrosa claridad las cubiertas inferiores. Los expertos forenses descubrieron que las rejas metálicas en la sala de calderas número 2 estaban dobladas hacia adentro, lo que evidencia que el calor y la presión no disminuyeron incluso con la entrada de agua. Esto solo pudo ocurrir si el turno de guardia continuaba alimentando las calderas y manteniéndolas operativas, mientras otros ya corrían hacia la cubierta. Estos hombres fueron los guardianes de la vitalidad del Titanic, y su negativa a abandonar sus puestos dio a cientos de personas la oportunidad de sobrevivir. Imaginen lo que esto significó. Cada minuto adicional de luz, cada momento en que los bombas batallaban contra el agua helada, representaba un bote salvavidas más, un niño salvado, un grupo de pasajeros encontrando su camino hacia la esperanza. Sin estos hombres, cuyos nombres están siendo parcialmente restaurados, el orden en las cubiertas habría sido reemplazado por el pánico. El sobreviviente Lawrence Beasley escribió: «Las luces eran constantes y reconfortantes, nos daban valor. Solo más tarde comprendí que alguien debía haber pagado por esa calma con su vida». Los detalles del escaneo pintan una imagen casi cinematográfica. En la popa destrozada se encontró una pista previamente no observada, una válvula de vapor manual, atascada en posición abierta. Esta válvula suministraba vapor desde las calderas a las dinamos que alimentaban el sistema eléctrico. Los sobrevivientes recordaban que la electricidad permaneció encendida hasta el final, un hecho que antes se consideraba una exageración. Ahora, el análisis metalúrgico lo confirma. Es verdad. Los hombres en las salas de máquinas mantuvieron consciente y deliberadamente los generadores funcionando, ganando tiempo para los demás. Ingenieros eléctricos, al estudiar el modelo tridimensional, descubrieron aún más inquietantes evidencias: cableado derretido y cajas de distribución corroídas en la estación eléctrica de proa. Estos no eran daños fortuitos, sino señales de sobrecarga. Los ingenieros redirigían intencionalmente la corriente a través de circuitos de reserva para mantener el sistema eléctrico. Algunos cables estaban fusionados por el calor extremo, articulando no solo la tragedia, sino la asombrosa valentía que se desplegó en las entrañas del Titanic mientras el barco enfrentaba su destino final. ¿Quiénes fueron los verdaderos héroes del Titanic? ¿Por qué los nombres de los ingenieros y maquinistas que salvaron vidas permanecieron en la sombra mientras los aristócratas ocupaban los titulares? ¿Qué secretos esconde el fondo del océano sobre esa tragedia sin igual? Mientras el Titanic se hundía en la oscuridad, una valiente tripulación luchaba por mantener la luz encendida, prolongando la esperanza de quienes estaban en la cubierta. Si hubiesen abandonado sus puestos 15 minutos antes, el barco habría sido tragado por la oscuridad.
Este heroísmo silencioso y meticuloso contrasta fuertemente con la desesperación que reinaba en la parte superior. Los testimonios de los sobrevivientes, recopilados por historiadores a través de investigaciones, ahora adquieren un nuevo significado. Mujeres y niños, apresurados por llegar a los botes salvavidas, recordaban que el barco parecía tener vida, incluso mientras sucumbía a su destino fatal. Lo que antes se consideraba un relato de pérdida y tragedia, ahora revela la nobleza de aquellos que, al saber que no había salida, se quedaron abajo, en el corazón del Titanic. Sus nombres rara vez aparecieron en los titulares, sus historias se perdieron entre las narrativas de la élite. Sin embargo, un escaneo realizado en 2025 está transformando esta narrativa para siempre. Al adentrarse en las entrañas del barco, los investigadores han restablecido la cronología de los eventos. El iceberg abrió 6 compartimentos estancos, un número fatal, pero la tripulación que permaneció en las profundidades luchó contra lo inevitable. La sala de máquinas se inundaba rápidamente. En medio del calor abrumador, el vapor y el agua de mar se mezclaban mientras un puñado de hombres lanzaba carbón, redistribuía la presión, activaba las bombas, todos con el agua helada a la altura de los tobillos. La apertura manual de una válvula de vapor no fue un acto al azar, sino una decisión calculada, probablemente tomada por el jefe mecánico o su asistente, que decidieron el destino de quienes estaban en la parte inferior en un intento desesperado de salvar a los que se encontraban arriba. Los relatos de los sobrevivientes, como el del trimmer Walter Hurst, uno de los pocos que logró escapar del área de máquinas, pintan una imagen aún más vívida. Describió el caos. El agua subía rápidamente, el sonido era ensordecedor y las voces de la multitud resonaban en la oscuridad. Pero los ingenieros, en medio del pánico, permanecían serenos, concentrados en su labor. ¿Cómo lograban mantener la calma en medio de tal horror? La luz seguía encendida, como si estuvieran combatiendo la misma noche. El relato de Hurst se alinea perfectamente con los nuevos datos. El profesionalismo y el sacrificio del equipo de máquinas desempeñaron un papel crucial para la supervivencia de cientos de personas. El impacto emocional de estos hallazgos es inmenso. Durante más de un siglo, la historia del Titanic ha sido narrada como una tragedia de pérdidas y preguntas sin respuesta. ¿Por qué no había suficientes botes salvavidas? ¿Por qué el barco navegaba a tal velocidad? ¿Por qué la ayuda llegó tarde? Sin embargo, la tecnología digital ahora responde a una pregunta diferente. ¿Quiénes se quedaron en sus puestos cuando la esperanza desapareció? ¿Quiénes convirtieron una catástrofe técnica en un acto que inspira admiración por el espíritu humano? Las imágenes de rejillas deformadas, cables derretidos y una válvula abierta cuentan una historia que las palabras nunca podrían transmitir en su totalidad. En el metal congelado que guarda los restos del Titanic, los héroes olvidados finalmente reciben el reconocimiento que merecen. La experta en seguridad marítima, Dra. Elaine Barnes, quien ha trabajado como consultora en la interpretación de las imágenes escaneadas, resumió este punto en su informe. El verdadero legado del Titanic no radica solo en cómo se perdió, sino en las vidas de aquellos que compraron tiempo a costa de las suyas. Decir que fueron valientes es insuficiente. Eran la delgada línea entre la supervivencia y el olvido. Los datos respaldan sus palabras. Más de 30 personas permanecieron bajo las cubiertas, librando una batalla perdida contra el mar. Prolongaron lo inevitable, cambiando el destino de cientos de almas. La nueva tecnología no solo ha rehabilitado a estos héroes olvidados, sino que también ha revelado cuán cerca estuvo el Titanic de un desenlace diferente. Los ingenieros calcularon que un fallo en los generadores 10 minutos antes habría sumido a la cubierta en el caos total. No habría habido luz para la evacuación, ni energía para las bombas, ni posibilidad de que los oficiales mantuvieran el orden. La línea entre la supervivencia y la muerte se midió en milímetros de acero, la posición de una válvula, el último destello de electricidad, pequeñas variables que determinaban la vida o la muerte. Este descubrimiento arroja una nueva luz sobre las consecuencias de la tragedia. Cuando la proa del Titanic finalmente se hundió bajo las olas, la parte trasera se alzó, iluminada casi hasta el último instante. Testigos desde los botes salvavidas describieron un extraño resplandor dorado que emanaba de las ventanas, un faro surrealista en la oscuridad. Durante décadas, esta imagen se consideró un mito. Hoy sabemos que es un hecho.
La última resistencia del equipo del Titanic queda grabada en la misma arquitectura de los restos. A medida que los investigadores rastreaban la evidencia forense a través de los pasillos retorcidos y los paneles derretidos, se dieron cuenta de que la verdadera historia del Titanic no se trata de un fracaso, sino de una resistencia sin igual. El escaneo nos ha dado una nueva forma de leer las últimas horas, una crónica de elecciones, sacrificios y el más alto coraje. Si alguna vez hubo una pregunta sobre si el heroísmo puede existir en la oscuridad, los ingenieros olvidados del Titanic han dado la respuesta, escrita en remaches y metal. Mientras el mundo reflexiona sobre estas revelaciones, el escaneo también plantea nuevas preguntas. ¿Por qué, a pesar de todo este coraje y habilidad, el barco sufrió un naufragio tan completo? ¿Qué papel jugaron su diseño y construcción en esta tragedia? ¿Estaba el Titanic condenado por el destino o por defectos que nadie previó? La siguiente fase de la investigación se trasladará de las historias humanas a la mecánica, realizando una autopsia forense del propio barco. A medida que los científicos utilizan el escaneo para modelar la fractura y analizar los detalles más minuciosos, descubren que el Titanic no es solo un barco, sino un complejo de factores que separaron la supervivencia de la catástrofe. La historia se vuelve aún más asombrosa. Mientras las luces parpadeaban y las últimas bombas emitían sus estertores, ¿no fueron acaso las mismas entrañas del Titanic responsables de su ruina incluso antes de salir al mar? La respuesta se encuentra en el metal retorcido y las cubiertas destrozadas, donde el destino, la ingeniería y la voluntad humana se encontraron en las horas más frías de la historia. Lo que sucedió luego no solo sorprendió a los sobrevivientes, sino que hizo que el mundo reconsiderara todo lo que sabía sobre el mayor naufragio de todos los tiempos. Mientras los ingenieros del Titanic libraban su última batalla en las entrañas del barco, en la parte superior se libraba otra lucha: la implacable física del frío hierro, el agua que subía y la brutal fuerza del Atlántico. Durante siglos, artistas y cineastas han intentado capturar ese momento aterrador cuando el barco se partió en dos. Todos hemos visto las dramáticas imágenes. La proa se hunde, la popa se eleva hacia el cielo, personas aferrándose a las barandillas mientras el mayor transatlántico del mundo desaparece en las aguas oscuras. Pero, ¿qué reveló realmente el nuevo escaneo? Por primera vez, se nos ofrece una representación forense y cuadro por cuadro de la destrucción del barco, desafiando décadas de especulaciones. Todo comienza con lo que el escaneo denomina la catástrofe del grosor de una hoja de papel. Durante años, se pensó que el iceberg había hecho un enorme agujero en el casco del Titanic. Pero la verdad es aún más escalofriante. Un modelo tridimensional, con precisión científica, muestra daños: 6 largas y delgadas hendiduras, algunas de no más de unos pocos milímetros, que se extienden casi 90 metros a lo largo del costado derecho. Imagina una serie de incisiones quirúrgicas que siguen la línea de flotación. Cada una de estas hendiduras fue suficiente para permitir que el agua del norte del Atlántico se filtrara, sección por sección. No es la historia de una brecha catastrófica, sino de una muerte por 1000 cortes, un barco que lentamente se desangraba mientras aquellos en la superficie trataban de evitar lo inevitable. El escaneo nos permite ver lo que el agua hizo al acero. A medida que los compartimentos se inundaban, la proa del Titanic se sumía más y más, levantando la popa. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un barco considerado insumergible podría hundirse tras chocar con un iceberg? ¿Qué secretos ocultan los restos del Titanic en el fondo del océano? ¿Cómo es posible que la historia de este legendario transatlántico siga revelando misterios incluso después de más de 100 años? Acompáñame a explorar los sorprendentes hallazgos que han surgido de los escaneos más recientes realizados en el lugar del naufragio, donde la tragedia se encuentra con la ciencia. El Titanic fue diseñado para resistir el hundimiento de hasta 4 compartimentos, pero el iceberg que lo impactó dejó daños en 6. Esa pequeña diferencia fue todo lo que se necesitó para cambiar el destino de miles de vidas. Imagina, por un momento, el terror que sintieron los sobrevivientes en los últimos botes salvavidas. Algunos de ellos describieron un sonido aterrador, como un inmenso lamento, comparable al estruendo de 1000 trenes de carga. Escucharon el crujir del corazón del barco, el colapso de su estructura central, en una secuencia que se reveló no como un simple y rápido hundimiento, sino como una destrucción violenta y gradual.
Los escaneos tridimensionales han permitido a los investigadores visualizar este proceso de desintegración. Observamos cómo la proa del barco se hundía lentamente, mientras que la popa se deformaba, torcía y se estiraba. En esos momentos, que parecieron eternos, la entera estructura del Titanic no pudo soportar más y cedió. En el centro de los escombros, los expertos han identificado un patrón de tensión torsional, una especie de fatiga del metal que recorrió su espina dorsal. Cada cubierta que se hundía y cada viga que se deformaba revelaba una historia de colapso. Los escaneos han documentado el plegado de las placas de cubierta como si fueran origami, mientras que las divisiones internas sucumbían a cargas para las que no habían sido diseñadas. En algunos lugares, el casco se desgarró con tal violencia que los fragmentos de acero se doblaron como papel en llamas. Este escenario de la catástrofe se ha preservado en el tiempo, mostrando la proa del barco, erguida y triste, sumergida en el barro a una profundidad equivalente a una cubierta completa bajo el lecho marino. Parece como si el Titanic hubiera intentado seguir avanzando mucho después de que su viaje debería haber terminado. Por otro lado, la popa se presenta como un amasijo retorcido de metal, donde las cubiertas han quedado aplastadas en un caos que aún parece irradiar energía. El análisis de los restos no solo cuenta la historia de la destrucción, sino que también revela su cronología. Al estudiar la disposición de los escombros, desde los búnkers de carbón hasta las barandillas y la ropa personal, los arqueólogos marinos ahora pueden reconstruir la trayectoria del colapso. Cuando la popa se separó, se hundieron enteras secciones de la parte central del barco, aplastando a todos aquellos que aún permanecían en su interior. La magnitud de este colapso fue tal que algunas partes de la estructura central se evaporaron, esparciendo fragmentos sobre un campo de escombros que se extiende a lo largo de casi 600 metros. Los expertos forenses describen este fenómeno como una suerte de autopsia mecánica, donde cada panel desgajado y cada viga retorcida son pistas que aportan información a la línea de tiempo de la catástrofe. En medio de este silencio abismal, las huellas de personas que lucharon por sobrevivir en esos últimos momentos se han encontrado en los restos. La imagen de una litera colapsada, con colchones retorcidos, sugiere que algunos miembros de la tripulación no lograron o no quisieron abandonar sus puestos. La evidencia de una escalera destruida apunta al instante en que la estructura cedió y la esperanza se desvaneció. Los relatos de los sobrevivientes sobre las luces parpadeantes mientras el barco se quebraba han sido confirmados por datos forenses que evidencian marcas de quemaduras, cobre fundido y cicatrices de arco en los tableros de distribución, congelados en su último momento de funcionamiento. Sin embargo, incluso entre las ruinas, los escaneos han revelado maravillas casi increíbles. La relativa conservación de la proa sugiere que, a pesar del catastrófico hundimiento, los diseñadores del barco lograron algo extraordinario. El casco permaneció intacto mucho más tiempo del que se podría haber previsto. Esa resistencia que en los folletos publicitarios hacía alarde de la insumergibilidad del Titanic también retrasó lo inevitable, permitiendo que se bajaran más botes salvavidas. Solo cuando el ángulo de inclinación de la popa alcanzó un punto crítico, estimado en más de 30 grados, la presión se volvió insostenible y comenzó el desgarrador colapso final. Uno de los descubrimientos más inquietantes de los escaneos fue el giro de la popa. Mientras la proa se hundía, las burbujas de aire atrapadas en los compartimentos de popa convirtieron esa sección en una caracola giratoria y destructiva. No fue solo un descenso, la popa se retorció, giró y luego se desplomó a gran velocidad, aplastando todo a su paso. Los escombros de esta implosión fueron lanzados hacia afuera, creando un corredor de restos que ahora está siendo mapeado en detalle por primera vez. Entre los desechos se encuentran botes salvavidas destruidos, una silla de cubierta atorada en los escombros, e incluso los restos destrozados de la sala de radio Marconi, desde donde se enviaron las señales de socorro en los últimos momentos del Titanic. La doctora Emily Kensen, experta forense que lideró parte del análisis de los escaneos realizados en 2025, describió el evento con reverencia. No fue una ruptura limpia y única, fue una secuencia. Cada destrucción conducía a la siguiente, un efecto dominó de la ingeniería llevado al límite. Se puede rastrear el momento del colapso no solo en el metal, sino también en la manera en que los objetos, los mecanismos e incluso los restos humanos fueron esparcidos.
El equipo de Kensen ha identificado las áreas donde el colapso fue más intenso, lugares que podrían finalmente responder a las preguntas persistentes sobre la construcción del Titanic y su destino final. Pero, ¿qué significa todo esto para la historia más amplia del Titanic? En primer lugar, confirma una serie de testimonios de sobrevivientes que durante mucho tiempo se consideraron exageraciones o confusiones. Varios testigos desde los botes juraron haber visto el barco romperse en dos antes de hundirse, una afirmación que los expertos habían cuestionado durante décadas. La representación tridimensional confirma que eso fue exactamente lo que sucedió. La fisura fue gradual, desigual y visualmente dramática. La inmersión final de la popa fue un torbellino de metal y caos, un desenlace adecuado para una catástrofe forjada a partir de miles de decisiones, tanto heroicas como trágicas. Sin embargo, con cada nuevo hallazgo surgen nuevas preguntas. ¿Dónde están, por ejemplo, las secciones faltantes de la parte central del Titanic? Los escaneos han descubierto áreas vacías en el campo de escombros, donde partes críticas del barco han desaparecido. Algunos expertos creen que estas secciones pudieron haberse desintegrado bajo la presión. Otros sospechan que están enterradas tan profundamente en los sedimentos que siguen siendo invisibles incluso hoy. Estas cuestiones no son meramente técnicas, son cruciales. Cada fragmento perdido podría revelar más sobre por qué el Titanic fracasó y cómo se pueden prevenir futuras catástrofes. Y en cuanto al mito de la construcción insumergible del barco, el escaneo tridimensional ofrece una lección aleccionadora. El doble fondo del Titanic y los compartimentos estancos, innovaciones para su época, posiblemente contribuyeron a la naturaleza de su destrucción. En lugar de hundirse como una sola unidad, la estructura del barco transmitía la tensión de maneras imprevistas, creando condiciones que llevaron a un desgarrador colapso lento. Al final, los elementos de seguridad que estaban destinados a salvar el barco pueden haber acelerado su fatal destino. Una irónica tragedia, capturada en cada viga doblada y cada costura rasgada. Pero las historias humanas no terminan aquí. Cada artefacto mapeado en esta reconstrucción digital, un zapato perdido, una taza rota, un abrigo doblado, sirve como recordatorio de las vidas truncadas por la tragedia. Un investigador, sosteniendo en sus manos un escáner de un juguete infantil encontrado entre los escombros, comentó con pesar: «El Titanic no es solo una historia aleccionadora sobre tecnología, es un memorial para todos aquellos que confiaron, trabajaron o soñaron a bordo». La propia disposición de los restos del Titanic ahora se lee como una lección histórica sobre el riesgo, la ambición y el alto costo de la arrogancia. Y si pensabas que los últimos momentos del Titanic fueron... ¿Estás listo para descubrir los secretos más oscuros del Titanic? ¿Qué revelan los escaneos digitales sobre las decisiones de Jack Phillips y Harold Bride en esos momentos fatales? ¿Fue la tragedia del Titanic un desastre inevitable o simplemente el resultado de un error humano combinado con la fuerza de la naturaleza? Las respuestas están más cerca de lo que piensas mientras nos adentramos en el corazón de los restos del legendario barco. Los investigadores, equipados con tecnología de escaneo digital avanzada, se acercan a desentrañar los misterios que han rodeado al Titanic durante más de un siglo. Piezas faltantes de los motores y compartimentos que han desaparecido podrían ofrecer pistas cruciales para responder a una pregunta que ha perdurado en la historia. ¿Podría haberse evitado la catástrofe? La búsqueda de respuestas continúa, y mientras exploramos las profundidades de los restos, nos encontramos con secretos que han permanecido ocultos en el océano. A medida que el escaneo digital se desplaza sobre el casco del Titanic, revela mucho más que metal deformado. Cada nuevo hallazgo se siente como un susurro del pasado, un eco de los últimos momentos de vida y decisiones críticas tomadas por aquellos atrapados en el desastre. En la reconstruida sala de Radio Marconi, los criminólogos han podido trazar con precisión la ruta de los últimos mensajes de socorro enviados por el Titanic. Jack Phillips y Harold Bride, los radiotelegrafistas, continuaron enviando señales de auxilio incluso después de que las aguas inundaron las cubiertas inferiores, manteniéndose firmes en su deber hasta que finalmente la energía del barco se desvaneció. Los últimos mensajes de socorro se hicieron cada vez más débiles, coincidiendo con los datos de la nueva modelación digital. Se encontraron cajas de relés quemadas, fusibles fundidos y una maraña de cables silenciosos, impregnados de sal. Esta no es solo una historia de conjeturas, las pruebas están ahí, incrustadas en el acero del Titanic.
Pero no solo la tecnología y los ingenieros dejaron su huella. El escaneo también descubrió un destrozado armario metálico cerca de las cabinas de los oficiales. Dentro se halló una lata con un frágil trozo de papel, que los investigadores creen que es una entrada de un diario de a bordo, apresuradamente anotada mientras el barco se inclinaba. En ella se registraba que las luces se atenuaban y que la proa ya no era visible. A pesar del caos, la tripulación permaneció en sus puestos, eligiendo el deber sobre la fuga en esos momentos finales. Incluso en los instantes más críticos, cuando el pánico comenzaba a apoderarse de todos, la valentía del equipo sobresale. El escaneo ha logrado capturar incluso la traza del lápiz que escribió esas últimas palabras, creando la sensación de que uno podría estar junto a ellos, presenciando cómo la historia se desmoronaba ante sus ojos. Pero lo hallado en el fondo del océano va más allá de la tragedia. Entre los artefactos catalogados se encontraban zapatos atascados en las escaleras, relojes de bolsillo detenidos en el momento del hundimiento y baúles enteros de la primera clase. Dentro de estos se hallaron joyas, juguetes y hasta una tarjeta postal no enviada. Todo se ha preservado gracias al frío del océano. Estos detalles nos recuerdan que el Titanic era más que una leyenda. Era un compendio de vidas, sueños y últimas palabras esparcidas por el lecho marino. Aunque no todas las preguntas han sido respondidas, muchos mitos han sido finalmente desmentidos. No se hallaron evidencias de sabotaje ni de carga oculta, solo indicios claros de fallos mecánicos y el implacable poder de la naturaleza. La historia no solo trata de cómo se hundió el barco, sino de cómo las personas a bordo lucharon por mantener la esperanza, incluso cuando su mundo se desmoronaba a su alrededor. El escaneo digital ha transformado para siempre nuestra comprensión del Titanic. Cada pasada del escáner trae nuevas pistas, junto con nuevas interrogantes. A medida que los investigadores continúan su labor, saben que aún hay secretos esperando ser revelados, historias de esperanza, sacrificio y pérdida que aún no se han contado. El océano no ha devuelto todo, y quizás nunca lo haga. Y si piensas que esta es la última entrega, recuerda que la historia del Titanic aún se está escribiendo, descubrimiento tras descubrimiento. Agradecemos que te hayas mantenido con nosotros a lo largo de este video. Si consideras que nuestro trabajo es importante, te invitamos a apoyarlo con un me gusta y una suscripción, para no perderte nuestras próximas actualizaciones y estar al tanto de los acontecimientos. No olvides hacer clic en la campanita de notificaciones.